Vale,
Arratsaldeon eta eskerrik asko etorri zareten guztioi eta streamingetik jarraitzen ari zareten hoi. Gaurkoan, bi gonbidatu bereziren iritzi eta pentsamenduak zuzenean aditzeko aukera izango dugu. Bi herritako, bi lehendakari hoi. Euren herriek erabakitzeko eskubidea eskatzen zietela ohartu eta eskari horri heldu zioten bi presidente. Euskal Herriak zein Kataluniak, nork bere bidea eginagatik, sarri egon gara elkarren bea, mendikara bai behintzat asko, eta azken urteotan gehiago. Kataluniak bere bideari eutsi diezaion espero izanez, edo Xabier Letek kantatuko zuken moduan, gutxiki geralako ura handi ikusi nahirik. Agirre lehendakaria zenterrek eta gure esku dago elkarlanean antolatutako hitzaldia duzue hau. Lehenbizi, Zelai Nikolas gure esku dagoren bozeramaileak hartuko du hitza. Eta ondoren bide emango diegu Juan Jose Ibarretxe lehendakari ohiari eta Artur Mas Kataluniako Generalitateko presidente ohiari. Publikoan zaudetenok galderak egiteko aukera izango duzue. Horretarako eskatzen dizuegu aulkietan topatu dituzuen papertxoetan idazteko galderak. Antolakuntzako kideek 8 inguruan jasoko dituzte eta amaieran helaraziko dizkiegu hizlariei. Pertsona askok ilusio eta ahalegin handiarekin prestatutako ekitaldia da hau. Uste dugulako benetan merezi duela erabakitzeko eskubidera bidean horren ibilbide esanguratsu egin duten bi pertsona elkartzea. Eta komentzituta gaudelako, era honetako espazioetatik ikasten dugula eta haietatik goazela aurrera herri gisa. Horregatik, aretoaren irteeran informaziorako hainbat material topatuko dituzue. Besteak beste, Agirre lehendakaria zenterren esku horriak eta gure esku dagoren bazkide txartelak. Azken batean, herri mugimendu hau guztiok osatzen dugu, eta zuetariko bakoitzaren parte hartzea ere garrantzitsua baita Euskal Herritarron etorkizuna libreki erabakitzeko orduan. Y ahora brevemente en castellano. Hoy tendremos la suerte de escuchar las opiniones y reflexiones de dos invitados especiales. Dos presidentes que reconocieron que sus países reclamaban el derecho a decidir y que se aferraron a ese reclamo. El País Vasco y Cataluña, a pesar de hacer cada una su camino, siempre se han observado con curiosidad y aprecio, aún más en los últimos años. O como cantaría Xabier Lete, queriendo ver los grandes al ser nosotros pequeños. Esta es una conferencia organizada conjuntamente por el Agirre Lehendakaria Center y Gure Esku Dago. Comenzaremos con unas palabras de la portavoz de Gure Esku Dago, Zelai Nikolas, y después daremos paso a las conferencias del exlehendakari Juan José Ibarretxe y el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas. Los asistentes tendréis la oportunidad de hacer preguntas. Para ello, os pedimos que utilicéis las papeletas que encontraréis en los asientos. La organización los recogerá hacia las 8 y se las haremos llegar al final a los conferenciantes. Esta es una conferencia organizada con gran ilusión y esfuerzo por muchas personas, porque pensamos que realmente merece la pena escuchar a dos personas con una trayectoria tan notoria en el camino al derecho a decidir, y porque estamos convencidos de que también son esta clase de espacios los que nos harán aprender y avanzar como país. Por eso encontraréis varios materiales informativos a la salida del recinto, como hojas de información sobre la Agirre Lehendakaria Center y formularios para haceros socios de Gure Esku Dago. Al fin y al cabo, cada uno y cada una de los que estamos aquí somos imprescindibles para que en el País Vasco podamos decidir libremente nuestro futuro político. Besterik gabe, mila esker etortzeagatik eta hitzaldia zuen atseginekoa izatea espero dugu. Sar daitezela mesedez 3 hizlariak eta har dezala hitza Zelai Nikolasek, Gure Esku Dagoren bozeramaileak.
Arratsalde on guztioi, bona tarda. Euskal Herritarrok eta herritar katalanek hainbat alditan luzatu diogu elkarri eskua historian zehar. Eta horri izan gara, batzuk eta besteak, modu batean edo bestean, elkar babesteko eta laguntzeko. Bi adibide aipatzeagatik, Euskaldunok eskertuta gaude 1956ko gerran jasotako babesagatik. Edota Euskaldunon egunkaria itxi zutenean jasotako elkartasunagatik. Era berean, bizi izan dugun gatazkak, Katalunian ere izan du eragin latza. Eta unerik larrienetan, bizikidetza, elkarrizketa eta bakearen aldeko apostu egin du Kataluniako herriak. Gertu izan ditugu beti, une gozo eta gazietan. Los deseos de profundizar en democracia nos vuelven a unir a los vascos y a los catalanes. Ciertamente, el acto de hoy es de carácter principalmente académico. No se trata propiamente de un acto de solidaridad. Pero las personas que nos hemos reunido aquí sentimos la necesidad de expresar nuestro apoyo y cariño a la ciudadanía catalana y a sus representantes, especialmente por la determinación que están demostrando a la hora de decidir libre y democráticamente su futuro. Somos conscientes que el camino que estáis abriendo y recorriendo puede ser útil también para nosotras y nosotros. Por eso, aunque la ciudadanía de Euskal Herria tengamos que labrar nuestro propio camino, vuestros avances y vuestros obstáculos los sentimos como nuestros. Asko dugu zuengatik ikasteko eta asko ari gara zuengatik ikasten. Guk gure ibilbide propioa egiteko. Zuengatik eta giza eskubideen kulturan eta demokrazian gehiago sakontzen ari diren herriengatik, ahalik eta irakaspen gehien hartu nahi ditugu. Euskal Herritarrok ere gure etorkizuna gure eskutan izan dezagun, libre eta zoriontsu izateko, besterik ez. Erabakitzeko aroan bizi gara, eta aro berri honetan, kultura berria eraiki behar dugu denon artean. 21. mendean ditugun erronkak ez baitira makalak. Eta erronka horiei, herritarrok heldu behar diegu. Sendo eta tinko, alai eta positibo, ahaldunduta. Gaitasun berriak garatuz, gaur egungo erronkak txikiagoak eta eskuragarriak izan daitezen etorkizunean. Gu denon lanari, elkartasunari eta aleginari esker lortuko dugu. Herritarrak eta herriak aldunduz bai horrela sakondu nahi dugu demokrazian. Mundu mailako erronkei gure ekarpena egin ahal izateko. Horixe da gure esku dago mugimenduaren ekarpena. Esta es la aportación de gure esku dago. Una nueva cultura política, basada en la profundización de la democracia y en el empoderamiento ciudadano. Gu prest gaude erabakitzeko, eta horrela aurten, 110 herritan baino gehiagotan, herri galdeketak egingo dira. Erabakitzeko eskubidea ardatz hartuta. Kontsulta hauek, baliabide paregabeak dira, erabakiaren aroak eskatzen dizkigun jarrerak eta gaitasunak beti gora bereganatzen joateko. Galdeketekin batera, erabakitzeko eskubideari buruz itun herritarra lantzen ari gara. Prozesu parte hartzaile baten bitartez. Eta datorren ekainaren 10ean aurkeztuko dugu, Bilbon izango den mobilizazio jendetsu batean. Ondoren, gure herriko erakunde eta eragile sozial, kultural eta politikoekin lantzen jarraitzeko asmoa dugu itunaren dinamika. Izan ere, itun herritarra ikuspegi positibo eskaintzera dator. Aukera emango digu jabetzeko, herri honek zenbat ikasi duen gure erabakitzeko askatasunari buruz. Arlo horretan propio egindako lanari esker. Eta nola lortuta dauden, jadanik hainbat adostasun. Zoru komungiza aurrerantzean erabili ahal izango ditugunak. Somos dos pueblos que desean decidir libre y democráticamente su futuro. Dos pueblos dispuestos a profundizar en la democracia y actuar con dignidad y solidaridad. Dos pueblos que confían en un futuro mejor para sí mismos y para la humanidad. Gracias a los dos, Juan José Ibarretxe y Artur Mas, por compartir hoy con todas nosotras vuestras reflexiones y experiencias. Gracias por vuestro tiempo y compromiso. Y ánimo ante las dificultades. Ànims, força i coratge.
Zelai. Eskerrik asko, Zelai, zure hitzengatik. Jarraian, Juan Jose Ibarretxeri emango diogu hitza, Eusko Jaurlaritzako 5. lehendakaria, 1989tik 2009 jardun zuena kargu horretan. Eta nire moduko belaunaldi berrikoek gogoratzen dugun lehenengo lehendakaria gainera. Gure historiako une korapilatsuetan abertzaleen arteko batasuna bilatzen ahalegindu zen. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoaren autogobernua defendatuz, eta Espainiako estatuarekin aldebiko harreman parekide bat lortzen saiatuz. 2009an utzi zuen politikaren lehen lerroa, eta harrezkero akademia esparruan dihardu nagusiki, Agirre Lehendakaria Zenterren eskutik eta mundu mailako hainbat unibertsitaterekin lan eginez. Seguidamente daremos la palabra a Juan José Ibarretxe, el 5º lehendakari del gobierno vasco. Cumplió con ese cargo durante 10 años, desde 1999 hasta 2009. En tiempos convulsos de nuestra historia, buscó la unidad entre aquellos que piensan que somos una nación, a la vez que defendía la autonomía del territorio compuesto por Araba, Vizcaya y Guipúzcoa, e intentaba establecer una relación bilateral entre iguales con el Estado. Dejó la primera línea de la política en el año 2009 y desde entonces trabaja sobre todo en el ámbito académico de la mano de la Agirre Lehendakaria Center y colaborando con varias universidades de todo el mundo. Ongi etorri, Ibarretxe Lehendakari jauna. Bai, eskerrik asko. Bueno, aurkezleak... Aurkezleak esan dit nitaz, goratzen dela, pues ni izan nintzen erkidego honen lehendakaria erdi aroan, osea, que memoria hona duzu. Bueno, hortik aurrea, hau ekitaldi akademiko bata, inoiz ez dut ikusi hainbeste ikasle gela batean, aula batean, 1800 ikasle gaur hemen oportunitate itzela, egoteko behaikin ez dakit 24 ordu, edo? Ordu bete izan beharren. Bueno, es una magnífica noticia el que esto sea una especie de éxito. Yo he estado en muchas aulas en el mundo, pero nunca he estado en aulas que tienen 1800 estudiantes, como ocurre en esta aula. Estamos realmente emocionados. Y además quiero pediros excusas porque seguramente no hemos podido cumplir con todos. Con la inestimable ayuda de Gure Esku Dago, desde el Centro Lehendakari Agirre hemos querido tratar de organizar, pero es que organizar un evento de esta naturaleza ya no está en nuestras manos y además no tenemos dinero para pagar a una empresa que lo hubiera hecho seguramente peor que nosotros, pero que lo hubiera hecho a satisfacción de las personas que habéis venido. Excusas, por lo tanto, porque tenéis que entender que tanto en Gure Esku Dago como en el propio centro no podemos llegar a poder organizar un evento de esta naturaleza. Es prácticamente imposible hacerlo. Hortik aurrera, nik uste dut oso importantea dela jakitea gaur ekitaldia akademiko honetan, batez ere el procesi buruz, Kataluniako el procesi buruz hitz egingo dugu. Eta nola ez, erabakitzeko eskubideari buruz. Hablaremos sobre el derecho a decidir, pero quiero comenzar fundamentalmente mi intervención reclamando lo que era la actitud que en su momento mantenía el Lehendakari Agirre, ¿verdad? Cuando preguntado por los vaivenes que en la política se daban entre Euskadi y Cataluña, el Lehendakari siempre decía, siempre con Cataluña, siempre con Cataluña, siempre con Cataluña. Tenéis que saber que este pueblo estará siempre con Cataluña. Lo sepamos expresar mejor o peor, pero siempre con Cataluña. Fijaros bien qué palabras tan increíbles las del Lehendakari Agirre cuando decía esto de Euskadi siente más que nadie las ansiedades de Cataluña. Catalanes y vascos sufren las mismas adversidades temporales y por eso viviremos la satisfacción común del triunfo. Esto es lo que quiero trasladarte, lo que quiero trasladar, Artur, y a través de Artur, a toda la sociedad catalana. Eskerrik asko. Benetan, Artur, eskerrik asko zuri, gracias a ti y gracias a Cataluña. Artur,
Artur, que viene de estar la semana pasada en la Universidad Autónoma de Madrid y que después de estar aquí en la capital del mundo occidental, en Donostia, irá a hacer una ruta por provincias a la Universidad de Oxford y Harvard, provincias, la próxima semana. Me imagino que no dirán entonces que aquellos actos que haces allí son actos de naturaleza política. O sí, quién sabe. Bien, sea como fuere, avanzamos. Lo que quería es trasladar esta reflexión desde un centro que fundamentalmente trabaja en esto. Diagnostikorik ez. Arazorik handiena, daukagun arazorik handiena momentu honetan da diagnostikorik ez. Ez dakigu, gertatzen den zer den. Eta diagnóstico egiten ez badugu nola aplikatzeko terapia bat. Si no tenemos diagnóstico, ¿cómo vamos a aplicar terapias? ¿Cómo vamos a solucionar las cosas? Igual que los médicos, si no hacen un diagnóstico, ¿qué tipo de pastillas te van a dar? ¿Para la cabeza? ¿Para las tripas? Estamos inventando todos los días. Y realmente lo que ocurre es que hemos de transitar entre dos conceptos. Saber ya no es suficiente. Lo puedes hacer a través de un pequeño ordenador personal, como el que está en el atril. La clave es entender. ¿Y cuál es la clave para transitar de saber a entender? Sino la cultura, sino la identidad. La única manera de tener un espacio propio en el mundo no es que olvidemos nuestra identidad o que disolvamos nuestra identidad en otras identidades, por muy respetables que éstas sean, sino que profundicemos en nuestra propia identidad. Y que nos hagamos preguntas. Tenemos más preguntas que respuestas. En relación con el derecho a decidir hay muchas, y hay muchos argumentos zafios que nos comemos. Cuando se dice que el derecho a decidir es un proyecto del independentismo, bueno, pues habría que decir, primero, que allí donde se ha aplicado, en los dos sitios donde en los últimos tiempos se ha aplicado de manera efectiva, en Quebec o en el caso de Escocia, no ha servido para la secesión, sino para configurar hoy por hoy la unión en Canadá y en el Reino Unido. Eso sí, no olvidemos para aquellos que dicen los referéndums se convocan para ganar. No, los referéndums se convocan para ejercer la democracia. Y el derecho a decidir es el principio democrático del siglo XXI. No olvidemos que Escocia perdió su referéndum desde el punto de vista de la secesión o la separación del Reino Unido. Pero Escocia ha ganado dos cosas. Una, la posibilidad de hacerlo cuando desee. Y segundo, no solamente el derecho a hacerlo, sino el ser respetado, no solo por el Reino Unido, sino por el mundo. Bueno, pues esto es exactamente las dos cosas que nos faltan a Cataluña y a Euskadi. Ni tenemos reconocido el derecho para su ejercicio, porque el derecho se tiene o no se tiene, no se pacta que se tiene o no un derecho, se pacta su ejercicio, es decir, ni tenemos reconocido el ejercicio, ni tenemos reconocido el respeto. Estas son las claves sobre las que tenemos que trabajar. Y añadido a este otro argumento que nos comemos una y otra vez, que forman parte de esta transición del saber a entender, es que permanentemente se asocia o se acepta el discurso de ¿por qué Cataluña? Si la decisión es de toda España. ¿Por qué el País Vasco? Si la decisión es de toda España. Bueno, ¿se le ha ocurrido a alguien pensar que en el Reino Unido 62 millones de británicos deciden el futuro de 6,2 millones de escoceses? ¿O que el conjunto de Canadá decide el futuro de Quebec? No, ¿verdad? Pues es exactamente igual en el caso del Estado español con Cataluña y con Euskadi. Preguntas para las que no tenemos respuestas. Por eso, con estos argumentos zafios, con estos argumentos intelectualmente podridos, lo cierto es que nos generan una confusión enorme, porque no hemos transitado del saber, creemos que sabemos mucho, y a veces no entendemos nada, de saber a entender. Esta es la labor de nuestro centro, iniciado con dos universidades norteamericanas, Columbia University de Nueva York y George Mason University de Washington, al que se une la Universidad del País Vasco, tomando como base intelectual el Basque Case, el caso vasco, que articula fundamentalmente un abrazo a través de este centro, del Agirre Lehendakari Center, un abrazo entre lo más viejo y lo más nuevo. Lo más viejo es el concepto pueblo, dentro de él, por supuesto, el pueblo vasco, asociado a un nuevo concepto, desarrollo humano sostenible. No solo la agenda económica, pero la agenda social y cultural, pero la agenda medioambiental. Esto somos nosotros como centro. Un centro que lo que ofrece es un abrazo entre lo más viejo y lo más nuevo, y que lo que pretende es buscar un sitio en el mundo para nuestro pueblo, para el pueblo vasco. Gaur ez gaudelako munduko agendan. Ta kokatu behar dugu geure herria
munduko plazan. Gure herria ez ezik, baizik eta geure kultura, gure hizkuntza euskara. Eta hori izan da nire lana, bisitan zehar, lehenengo eta bain arlo pribatuan, gero arlo publikoan, oain akademian. Baina gauza bera, jarraitzen dute iten. Zentzorretzen, eukiteko, nola ez, eukiteko diagnóstico bat eukiteko, para tener un diagnóstico, ¿qué es lo realmente importante? Levantar la mirada. No pensar que el mundo nos está mirando a Cataluña o que nos está mirando al País Vasco. No nos mira nadie. Todo lo que no hagamos nosotros sobra. Nadie lo hará por nosotros. Por lo tanto, no busquemos excusas. Madrid, París, Bruselas, no sé cuál. El cambio está aquí. Y en relación con el desarrollo del principio del derecho a decidir, no olvidemos nunca, nunca, que si ese proyecto encalla, será porque encalle en Cataluña o porque haya en el País Vasco. No se puede encallar este proyecto desde Madrid, desde Bruselas o desde otras instituciones en el mundo. Por lo tanto, sin ambajes. Por lo tanto, sin ningún tipo de búsqueda, de conceptos que nos liberen de la responsabilidad que tenemos, y es construir nosotros mismos. Para ver esta mirada al mundo, ¿qué es lo que hacemos desde el centro? Pues estamos mirando a Estados Unidos, ahí nacimos, ahí hemos tenido 3 proyectos de investigación, después lo desarrollamos en Europa, hemos continuado a través de Latinoamérica con proyectos de recuperación de lenguas, quechua, mije, en el estado de Oaxaca, en México. El mundo se está dando cuenta que detrás de la recuperación de sus lenguas no solamente hay una recuperación de la lengua, pero también de la economía socioeconómica. El gran problema para Latinoamérica, ¿cuál es? Que prácticamente las únicas 3 lenguas que son oficiales, quitando el guaraní en Paraguay, son las 3 lenguas de los imperios conquistadores, no descubridores, como dice la literatura europea. Portugués, castellano, inglés. Ellos saben que la recuperación de la lengua está directamente relacionada también con la recuperación socioeconómica. Okinawa, en Japón, que le pasa lo mismo, y Filipinas. Estas son nuestras redes. Mirar al mundo para ver lo vasco y a través del centro una mirada al contrario. Es decir, desde aquí nosotros ofrecemos una pequeña ventana, ¿para qué? Para ver el mundo, para ver los cambios que se están produciendo y, por lo tanto, detectar los movimientos que en clave política, económica y social se están desarrollando en el mundo. Bueno, sobre el derecho a decidir, ¿qué decir? Bueno, aquí tenéis el equipo vasco. Lideró el pelotón esto durante unos tiempos, ¿verdad? Y afortunadamente ha llegado un relevo. Pobres de nosotros si no hubiera llegado un relevo. Bueno, ha llegado un relevo y este equipo, que inicialmente tenía estas camisetas, se ha cambiado. Y ahí tenéis las nuevas camisetas del equipo. Ahí está el relevo. Ahí tenéis el relevo. Podemos utilizar otros símiles, por ejemplo, en este camino. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Nosotros lo que hicimos fue en esta sendera, ¿verdad?, hacia la cima, en el camino de la soberanía, que establecimos un campamento base, el derecho a decidir. ¿Por qué lo hicimos? Porque había que superar los conceptos limitativos del concepto de derecho a autodeterminación que se empleaba hasta entonces. Los conceptos limitativos universales solo se aplica a las colonias, aunque para la reunificación Alemania, y que yo sepa no son colonias ni la oriental ni la occidental, la Unión Europea aprobó el derecho a autodeterminación, ¿verdad? Pero bueno, la literatura era no solo para las colonias, y luego además teníamos la vinculación local con la violencia, la vinculación local con la independencia. Lo cierto es que establecimos a partir del año 2001 el derecho a decidir como un campamento base, como el principio democrático para el siglo XXI. E hicimos esta parte. Hasta ahí llegamos y presentamos en Madrid, yo lo hice, en nombre de la sociedad vasca representada en el Parlamento Vasco, 2/3 partes del pueblo vasco, yo en euskera y en castellano defendí en Madrid que existe un pueblo que tiene el derecho a decidir libremente su futuro. Llegamos hasta el campamento 2. Nevó mucho, tuvimos muchos problemas, hubo que ir al campamento base. Pero de ahí salió otra expedición que ya nos ha superado, la del relevo, la del equipo catalán, que están en el campo 3. Están en el campo 3. Yo no sé cómo va a acabar, pero no acaba como ha empezado, ¿eh? Campo 3. Y atención, porque para ir del campo 3 o a la cima o a Katmandú, es decir, proyecto de soberanía propio, ordenación social propia de Cataluña o de Euskadi, o unidad nacional española, perfectamente, dentro del derecho a decidir cabe que yo vote a favor de la independencia de Euskadi y tú votes, OMS,
Sería extraño, ¿no? Pero a favor de la unidad de España. Sí, a favor de la unidad de España. Es decir, en el fondo, desde ese campamento 3, ¿verdad?, caben las dos opciones. Eso es el principio democrático. La opción de hacer una cima dentro de un proyecto que democráticamente y legítimamente nos motiva a unas personas, o, aquí tenéis, por cierto, las dos primeras expediciones vasca y catalana que hollaron. Zabaleta no pudo ser, tampoco es Sors, o sea que tenemos otros miembros de la expedición, pero las dos expediciones, la expedición catalana, la expedición vasca y la expedición catalana, hollaron en ese momento el Everest. Bueno, la metáfora es que se puede llegar hasta ahí, se puede ir a Katmandú y devolver nuestras competencias en interior y en educación y no sé qué. ¿O qué? ¿Por qué no? Yo no tengo ningún miedo a que la sociedad vote y diga, no, devolvemos todo. La Ertzaintza, lo otro, patatín y patatín, y el concierto, todo si así lo queremos. Pero también todo si queremos otra cosa. Sin más límite que nuestra propia voluntad. Bueno, y estos son las olas. Aquí tenemos las olas del Cantábrico. En el Mediterráneo hay menos olas, ¿no? Hay menos olas. Las olas. ¿Qué significan las olas? Las olas significan la preparación técnica y la convicción política de las personas que en cada momento viven en cada país. Y desde ese punto de vista yo suelo utilizar de manera compartida con el profesor Echenique, me digo el profesor Echenique, esta expresión fantástica de Gide, cuando dice: todas las olas del mar deben la belleza y su perfil a las que le precedieron y se retiraron. Pero esto es como la concha. No os desaniméis. Alguien puede pensar que la sociedad vasca está en un punto muerto. Nada de nada. Hubo una ola y vendrá otra, y luego otra, y luego otra. Y en Cataluña pasa igual. Que nadie piense que no vendrán más olas. Sí, vendrán más olas, que serán más bonitas en función del trabajo que hicieron las generaciones que le precedieron. Newton decía que vio más lejos porque se subió a las espaldas de sus antecesores, no porque los mató a todos, como en la Edad Media. Si te subes sobre alguien, yo en América suelo decir que tú y yo, pero Miguel, somos los más bajos, ¿verdad? 1,50 m. Bueno, más o menos. Yo lo suelo decir, ya puede estar toda la NBA a nuestro alrededor, porque si yo me subo sobre él o él se sube sobre mí, los que más vemos somos él y yo. A ver quién es grande y quién es pequeño, por lo tanto, en el mundo que estamos construyendo, sin olvidar que las olas que vengan van a deber su belleza a las cosas que vayamos haciendo. Nada cae en saco roto, Arturo. Nada cae en saco roto. Nada de lo que hemos hecho, para bien o para mal, cae en saco roto. Eso sí, como no supimos, al menos en mi caso, alcanzar el objetivo que pretendíamos, esperamos que los que vengan lo hagan mejor que nosotros. Con humildad. Bueno, seguimos caminando. El último argumento. En una sociedad globalizada, ¿dónde van los catalanes a pedir su sitio en el mundo? ¿Verdad? ¿No? En una Europa integrada, menos aún. ¿Qué sentido tiene? Allí, cuando se pierde el sentido de las fronteras, es curioso que los nacionalismos de Estado defiendan. Allí donde se pierden las fronteras de Estado, ¿a dónde van estos? Queriendo tener protagonismo en el mundo. Correcto. Eso quiere decir que en un mundo globalizado cada vez hay menos actores, menos jugadores en el campo, ¿no? Sí, pues no, es al contrario. Pero nos lo comemos también, porque no nos hacemos la pregunta. Fijaros bien, aquí tenéis Naciones Unidas, en el año 45, cuando se pone en marcha San Francisco, 51 miembros. El último censo, porque ahora son más, es del año 2011, ya estaría bien que se actualice, porque son más de 200, pero ya decía que eran 193. Por lo tanto, en una sociedad globalizada hay menos jugadores. Mentira. En una sociedad globalizada hay cada vez más jugadores. ¿Por qué? Nos lo dice Stiglitz. Porque precisamente aquellos que tienen la posibilidad de tener su sitio en el mundo son los que se hacen cargo de su propio destino y no dejan su destino en manos de los demás. Dicho de otra manera, como decía Gandhi, que no conoce ningún pueblo que, aunque incluso esté mal gestionado, no quiera estar gestionado por un desgraciado gobierno local en lugar de por un magnífico gobierno extranjero. ¿Caminamos? Bueno, alguien dirá, bueno, pero eso es en el mundo, ¿verdad? En Europa no pasa eso, ¿verdad? No. Bueno, pues aquí tenéis, antes de la Primera Guerra Mundial, 20 jugadores en el campo. Después de la Segunda Guerra Mundial, esto es cuando se inicia el proceso de integración europea.
en el año 49. Por cierto, Artur, ¿sabes que en este proceso de Constitución Europea no pudo estar, lo habían fusilado al presidente Companys, pero estuvo el presidente Aguirre en el año 49. El que no estuvo fue el presidente español, el general Franco. 26 jugadores. Bueno, alguien puede decir, como ahí se inicia el proceso de Constitución Europea, integración, bueno, bien, de ahí entonces, ¿a dónde van? ¿No? A pedir más personalidad propia. ¿Serán menos los jugadores en el campo? Pues no, los jugadores en el campo son 47. Y yo me atrevo a decir desde un punto de vista académico, porque desde un punto de vista político soy arqueología, que los nuevos actores, entre los nuevos actores en el año 2030, sí, estará Escocia, sí, estará Flandes, sí, estará Quebec, pero estaremos también Cataluña y el País Vasco, Baskonia, Euskal Herria, Euskadi, para mí, gauza bera da. Eta ETB-en esaten dutenean Euskadi eta Navarra, jo, nik esaten dut, zer da Euskadi ba? Euskadi, Baskonia, Euskal Herria, zer da? Ni jakin bakit, pertsona batek hitz egin zuen, Euskadiri buruz, lehenengo aldiz. Bera izan zen Sabino Aranak. Eta zuk, behiratzen baduzue, zer aurkitzen duzue. 7 probintzi. Baskonian bezala, Euskal Herrien bezala. De acuerdo? Osea, que hori da erkidegoan, edo Nafarroan. Horrela, esan behar dugu. Bueno, nik uste dut, hau izangoela. Nuevos actores en el año 2030. Me atrevo a trasladar desde un punto de vista académico que esto será así. Esto será así por una sencilla causa, porque yo no veo en el escenario, y entro en la siguiente reflexión, anteúltima, yo no veo en el escenario un nivel argumentario extraordinariamente democrático, ni jurídicamente basado en conceptos claros, para no permitir que esto sea así. Porque incluso si alguien dijera que la ley está por encima del principio democrático, me imagino que alguien tendría que pensar que si la ley está por encima del principio democrático, tenemos un grave problema. ¿Y qué debiéramos de adaptar? ¿La ley o quitaros vuestro voto? Si hay que adaptar algo es la ley. Que se adapte. Alguien dice que hay que modificar la Constitución, pues modifícala. ¿Y qué? No hay ningún problema. Ha habido más de 10 desde el año 1808, en que se presenta la de Bonaparte. Por tanto, pues que se modifique. Bien, ¿cuál es la clave desde mi punto de vista? Elkarrekin. Inglesek esaten dut, ez da, all together, not at all. Elkarrekin egin behar dugu, bestela jai dugu. O hacemos juntos, o la hemos liado. Junts. Este es el concepto fundamental. Juntos, sociedad civil y instituciones. Porque si lo hacemos solo desde la sociedad civil o si lo hacemos solo desde las instituciones tendremos una parte del tren. Pero si queremos tener un tren global, correcto, fuerte, esos dos vagones no pueden desenganchar. Yo creo que no me atrevo a dar ningún consejo al procés en Cataluña. Pero si alguno daría, diría que está en vuestras manos, zeuen esku dagoela, que está en vuestras manos, y por favor, que no os rompan el tren, que no desenganchen la sociedad de las instituciones de la sociedad, porque eso sí sería el principio del fin. Repito, el problema para la aplicación del derecho a decidir y su configuración no está en la castellana, está en las Ramblas. Y es allí donde hay que cuidar las cosas. Los vagones. Gizarte zibil eta erakundeak. Sociedad civil eta erakundeak. Sociedad civil eta erakundeak. Sociedad civil eta erakundeak. Sociedad civil eta erakundeak. Hau da, elkarrekin. Eta bukatzeko. Hau ez da berria. Hau ez da ikerketa prozesu baten ondorioa. Abesti batean daukagu idatzita oain dela ja urte asko. Abestu nahi baldin baduzue, hemen dugu errezeta. Aquí está la receta. No la inventamos nosotros. Fijaros bien desde cuándo
la puso en marcha Benito Lertxundi. Abesten dugu? Baina bakizu zer den, ez da? Zenbat gera... ¿Qué hemos hecho? Nada. ¿Qué hacemos? Pegarnos entre nosotros. ¿Qué haremos? ¿Matarnos entre nosotros? Eso no, Artur, eso no, eso no. Desde aquí, Orkestu. Mila esker, Ibarretxe lehendakariari bere hitzengatik. Eta orain, kanpotik etorri den gonbidatuari emango diogu hitza, honezkero agurtu duzu, baina Artur Mas, Kataluniako Generalitateko 129. presidentea, bi legegintzalditan hala jardundakoa da. Bera presidente zela egin zituzten herritarrek lehenbiziko manifestazio subiranista erraldoiak. 2012ko irailaren 11an, Europako estatu berria izan nahi dutela aldarrikatu zuten 1,5 katalanek. Nazio bat direlako eta erabakitzeko eskubidea daukatelako. Harrezkero, nekaezin ahalegindu dira erreferendum bat antolatzen, herritarrei hitza emateko. Sarritan, Espainiako estatuaren horma zurrunen aurka egin dute talka, baina bide horretan, hainbatun eredugarri ere eskaini dizkigute. Nagusiena, 2014ko azaroaren 9ko herri galdeketa. Ura antolatzeagatik epaitu berri dute Mas presidente oia, eta sententziaren zain dagoen bitartean etorri zaigu bisitan. Y ahora daremos la palabra a Artur Mas, presidente de la Generalitat de Cataluña hasta hace poco más de un año y que ocupó el cargo durante 2 legislaturas. Durante su presidencia tuvieron lugar las primeras manifestaciones multitudinarias a favor de la independencia. El 11 de septiembre de 2012, 1,5 millones de personas reclamaron que quieren ser un nuevo Estado en Europa, porque son una nación y tienen el derecho a decidir. Desde entonces, se ha intentado incansablemente organizar un referéndum en el que los ciudadanos puedan decidir el futuro de su país. A menudo han chocado contra la pared del Estado español, pero en ese camino también nos han ofrecido varios momentos ejemplares. El principal de ellos, la consulta popular del 9 de noviembre de 2014. Por organizar aquella jornada democrática, el expresidente Mas y 2 miembros de su gobierno acaban de ser juzgados y mientras espera la sentencia ha venido a visitarnos. Benvingut, president. La paraula és seva.
Arratsaldeon Donostia, Arratsaldeon Euskadi. Eskerrik asko. Eskerrik asko al Agirre Lehendakari Center por su invitación y a Guri Euskadogo también por haber organizado este acto con la presencia de todos ustedes. Gracias por su asistencia, gracias al diputado general con el que he podido visitar la sede de la Diputación Foral, a los representantes de los partidos que están presentes hoy aquí, representantes del Parlamento Vasco también, y a todos ustedes. Si me permiten también un agradecimiento a Francesc Homs, mi anterior conseller de la Presidencia, que está aquí. Este va a ser el tercero en ser juzgado. No, el tercero no, el cuarto. Ya llevamos 3 y él va a ser el cuarto a partir del lunes de la semana que viene. Después de escuchar la intervención del Lehendakari Ibarretxe, les he de confesar un pequeño secreto, una cosa que no tenía prevista, y es que me voy a volver a Cataluña a pie. Y así cogeré experiencia y fuerzas para pasar del campo 3 al campo 4. Ya que parece ser que hemos llegado bastante arriba, pero todavía no del todo, pues vamos a intentarlo y precisamente este año seguramente vamos a tener algunas efemérides importantes en esta línea que estábamos comentando. Cuando recibí vuestra invitación, y os agradezco nuevamente, el sentido que tenía esta invitación supongo que era, desde un punto de vista, como se ha dicho, académico, compartir con ustedes un poco las claves del proceso soberanista catalán. Yo intentaré no tanto explicarlas a fondo, que sería muy largo y quizá algo pesado, simplemente pues sintetizarlas, resumirlas, de tal forma que todos ustedes puedan tener pues una versión directa de alguien que lo ha vivido en primera línea en estos últimos años y que lo está viviendo también en este momento, aunque sea desde una posición distinta de la que yo tenía en esta última época. De todas formas, antes de empezar a explicarles estas claves sintéticas, permítanme también que en esta línea del agradecimiento les agradezca no solamente una invitación, porque esto es relativamente fácil de hacer, sino sobre todo que les agradezca las muestras de afecto, de solidaridad y de estar a nuestro lado que ustedes están demostrando con este acto. Se lo agradezco de todo corazón, porque cuando arriesgas mucho tienes el peligro de sentirte algo solo. Y probablemente el Lehendakari Ibarretxe algo puede intuir de eso, o algo puede saber. Cada uno tenemos nuestra experiencia en este sentido. Y les puedo afirmar, nosotros que ahora hemos pasado pues los 3, ¿no?, por un primer juicio, digo primero y no sé por qué he dicho primero, pero bueno, dicho primero, este primer juicio, pues les puedo decir que cuando fuimos desde el Palau de la Generalitat hace 10 días atrás hasta el Palacio de Justicia en Barcelona y había 40.000 personas en la calle a nuestro lado, cuando esto pasa, sabes que lo que estás haciendo tiene un sentido y un sentido bueno. Y si esa compañía, ese afecto y esa solidaridad la notas no solamente en tu propio país, sino en un país amigo como Euskadi, entonces, Lehendakari, la satisfacción es doble. Resumidamente, como les decía, claves de este proceso soberanista catalán. Introduzco algunos conceptos que después quizá pueden servir para el coloquio, ¿no? Miren, las claves son básicamente 3. La primera es, y a veces no se recuerda bien, que este es un proceso, el proceso soberanista catalán, que tiene su base y su raíz en la gente y en el pueblo catalán.
no la tiene en los partidos políticos ni en los líderes políticos. Cuando a veces ustedes oyen que en alguna controversia o en alguna crítica que recibimos nos dicen eso se lo ha inventado Mas y 4 locos encerrados en un despacho, moviendo hilos de todo tipo y haciendo que la gente siga un proyecto que no tiene ningún sentido. Esto se ha dicho. Esto es rotundamente falso, porque el proceso soberanista en Cataluña nace precisamente de la base y de la raíz del pueblo. Es lo que los ingleses llaman un grassroots level movement, un proceso que sale de la base, de la raíz, ¿no? Esta es una clave muy importante para entender cosas que están sucediendo en este momento en Cataluña. La segunda clave es que es un movimiento absolutamente e intrínsecamente pacífico, cívico y además integrador. Nos dicen también que este es un proceso para dividir a la sociedad catalana. Y esto es falso. Es un proyecto que integra gente muy diversa, de orígenes, de culturas e incluso de lengua. Y es importante que esto se entienda porque a veces se olvida que, por ejemplo, Cataluña, si ustedes miran la composición demográfica de nuestra sociedad, observarán que el 70% de nuestra población, 7 de cada 10 personas, tienen un origen próximo no catalán. Próximo significa que sus padres o sus abuelos ya no nacieron en Cataluña. 70% de nuestra gente. Y fíjense ustedes en el siguiente dato que también es significativo. Una sociedad, el 70% de la cual no tiene un origen estrictamente catalán, en un 80% de la gente reclama el ejercicio del derecho de decidir. Por tanto, un referéndum. Esta no es una cuestión de la gente de los apellidos catalanes, de muchas generaciones. No es solamente una cuestión de la gente nacida en Cataluña. Es algo que aglutina a gente muy diversa. Y esto creo que es importante si al lado le añadimos este criterio de un movimiento absolutamente pacífico y cívico. Y la tercera clave es la pulcritud democrática con la cual estamos actuando y a algunos les puede sorprender esto que voy a decir, la apuesta permanente por la legalidad. Pulcritud democrática y apuesta por la legalidad. Es decir, es un proceso que tiene también como clave las urnas y la ley. Urnas y ley, o urnas y leyes. Que empieza en las urnas, como empezó, y va a terminar en las urnas. Y creo que esto es fundamental que se entienda porque es lo que le da precisamente cuerpo a esa pulcritud democrática con la cual se está actuando. No es un invento de unos pocos, no es la decisión de unos pocos, es la decisión de un pueblo entero al que se convocó a las urnas, ahora me referiré a ello, hace ya algunos años atrás, y que va a ser nuevamente convocado a las urnas este año 2017, para que sea la gente, una vez más, la que pueda decidir libremente cuál tiene que ser el futuro de Cataluña. Estas tres claves me parecen fundamentales. Lo repito, es un movimiento que nace de la base del pueblo, un movimiento pacífico, cívico e integrador y un movimiento de pulcritud democrática y que apuesta por la legalidad. ¿Cuáles son los 4 momentos, los resumo solamente en 4, los 4 momentos básicos, clave, de estos últimos años, que dan cuerpo también a este proceso soberanista? El primer momento es noviembre del 2012. Yo en noviembre del 2012 me encontré en la situación siguiente, como presidente de la Generalitat. Tenía una mayoría en el Parlamento muy clara para negociar lo que nosotros llamábamos un pacto fiscal. Y añadíamos, para no asustar a nadie, en la línea del concierto económico. En la línea.
Y lo planteamos en Madrid. Yo hablé muchas veces con el presidente Rajoy de este concepto y le hice ver que después del gran fiasco del Estatuto de Cataluña, que había sido amputado por el Tribunal Constitucional en 2010, le intenté hacer entender que el pacto fiscal era una salida para Cataluña en un momento en que Cataluña ya estaba muy activada, cambiando de registro, intentando pasar de la autonomía a la soberanía. Me encontré con lo que ustedes pueden intuir, con un muro granítico, con un no rotundo, con una puerta completamente cerrada. Y me encontré al mismo tiempo, como presidente de la Generalitat, con lo que se decía antes, 1,5 millones de personas manifestándose en las calles de forma ejemplar, que pedían ya no un pacto fiscal, ya no un estatuto de autonomía, sino que pedían ser un nuevo Estado en Europa. Por tanto, una gente que estaba cambiando de mentalidad y de proyecto, y por tanto de futuro. Y en aquellas condiciones, con una mayoría bastante holgada en el Parlamento, decidí convocar elecciones anticipadas. Y esas elecciones nos dieron más de 2/3 del Parlamento catalán a favor del derecho a decidir. Nosotros, Lehendakari, el derecho a decidir lo habíamos proclamado bastantes veces en el Parlamento catalán. Pero no era cuestión de proclamarlo una vez más, era cuestión ya en este momento de ejercerlo. Y lo que hemos hecho en estos últimos años es sobre todo eso, intentar ejercer ese derecho a decidir. Lo habíamos votado, pero no lo habíamos ejercido plenamente, y ahora lo estamos ejerciendo. Por tanto, en noviembre de 2012 se configura un Parlamento catalán con una amplia mayoría a favor del derecho a decidir. Teníamos un mandato y la legitimidad para convocar una consulta, para convocar un referéndum. Eso es lo que se hizo en noviembre del 2014, intentar convocar una consulta. Nos pusieron delante todos los muros otra vez habidos y por haber. Nos lo suspendieron todo en el Tribunal Constitucional. Nos amenazaron absolutamente con todo. Y piensen que lo que se intentaba hacer en Cataluña era una consulta sin consecuencias jurídicas. Y se había dicho así. Por tanto, era una consulta para escuchar a la gente y para fomentar el derecho de participación y la libertad de expresión, que son derechos fundamentales en cualquier constitución democrática del mundo. Y finalmente pudimos poner las urnas en noviembre del 2014. Y por eso estamos en este momento pendientes de las sentencias por la vía penal, con penas que pueden llegar a los 10 años, que es lo que solicita la Fiscalía, de inhabilitación. Piensen ustedes también que en aquel momento, en noviembre del 2014, lo más importante que hizo la sociedad catalana yendo a votar fue un acto de soberanía y, sobre todo, fue lanzar un mensaje claro en la línea de le hemos perdido el miedo al Estado español. Y como que le hemos perdido el miedo, aunque nos amenace, nosotros salimos a la calle, vamos a los colegios y ponemos nuestra papeleta en las urnas, guste o no guste. Y así lo hicimos. Eso tuvo una gran repercusión, también internacional. Pero yo sabía que aquello no era suficiente y había que hacer una segunda vuelta de aquel noviembre del 2014, de aquel 9 de noviembre. Y esto pasó, tercera fecha importante, en septiembre del 2015. Ahí organizamos unas elecciones del Parlamento catalán que intentamos que fueran plebiscitarias, por tanto, se estaban haciendo unas elecciones para decidir si había mayoría a favor de la independencia o en contra. Aquello que decía el Lehendakari Ibarretxe, ¿no? O vamos a la cima o nos volvemos a Katmandú. Pues se intentó saber eso. Y después de aquellas elecciones, septiembre del 2015, con un 75% de participación, la más alta de la historia en nuestro país, obtuvimos la mayoría absoluta a favor de la independencia en el Parlamento catalán. Es verdad que no llegamos al 50% de los votos, nos faltó muy poco, nos quedamos en el 48%.
pero obtuvimos mayoría absoluta en el Parlamento catalán. Y esto era impensable hace solamente 4 años. En 4 años hemos dado unas zancadas enormes. Hace 4 años atrás, en los estudios demoscópicos en Cataluña, la independencia no pasaba del 20%. En unas elecciones con urnas de tipo plebiscitario llegamos casi al 48%. Piensen también que los partidos que defendieron explícitamente el no se quedaron en el 39%. Y hubo un solo partido, Podemos, Comunes, que en aquel momento no se quiso pronunciar ni en el sí ni en el no, y por tanto quedó ahí en el Parlamento como un partido en este ámbito que no tenía definición, no se pudieron contar los votos ni en un lado ni en el otro. Y el último momento significativo de este proceso, de los 4 que les quería comentar, y este me afecta más personalmente, pasó en enero del año pasado, cuando, teniendo mayoría absoluta en el Parlamento para tirar hacia adelante el proceso soberanista, nos encontramos que dentro del mundo soberanista, aquello que decía el lehendakari Ibarretxe, ¿no? El Carrequén, Junts, pues no fue tanto así, porque dentro del mundo soberanista se instaló una dinámica de vetos. Y ahí hubo un momento delicadísimo, porque estuvimos en un trance de repetir unas elecciones que habíamos ganado ampliamente. Y, por tanto, de tener que lanzar un mensaje al pueblo catalán que era dramático. Habéis votado, tenemos mayoría absoluta para la independencia, no nos entendemos en los partidos soberanistas y tenemos que volver a convocaros porque no somos capaces de interpretar vuestro voto y de transformar este voto en acuerdos. Esto era dramático para nosotros. Y en aquel momento, yo tomé la decisión que tomé, ustedes la conocen muy bien. Por cierto, la volvería a tomar exactamente igual, porque intuí en aquel momento que aquella decisión le daba una oportunidad grande al proceso soberanista catalán. Y entendí que, aunque en política esto que les voy a decir sea raro y no demasiado compartido, en los momentos clave de un país, y nosotros lo estábamos y lo estamos viviendo, un político tiene que saber que en sus decisiones, primero tiene que pensar en el país, después en su partido y después en su persona. Y no al revés. Y no al revés. Y eso permitió, además, además de continuar ese proyecto soberanista, como se está ocurriendo en este momento, permitió, si ustedes me lo permiten decirlo así, descubrir a un gran presidente que tenemos en Cataluña, que es el presidente Puigdemont. A veces las cosas vienen así, rodadas, ¿no? A veces un poco imprevistas por parte de alguna gente, pero nuestra realidad es esta. En este momento tenemos un gobierno de Junts, y no solamente un gobierno de gente que ha sumado esfuerzos, sino también un presidente que está claramente liderando y tirando hacia adelante. La tercera cosa que les quería comentar, de las 4 o 5 que quería introducirles. El movimiento soberanista catalán es un movimiento de acción y de reacción. ¿De reacción delante de qué? De reacción delante de una agresión. El Estado español nos está agrediendo. ¿En forma de qué, ustedes dirán? Porque son palabras gordas, ¿no? Pues miren, nos están agrediendo, y no solamente a nosotros, en forma de reconquista competencial. Estamos instalados desde la mayoría absoluta de Aznar, del año 2000, en un proceso de recentralización de poderes en el Estado central. Y esto es una reconquista del poder, que a partir de la descentralización y de la Constitución española y de los estatutos de autonomía se había empezado a compartir, superando la dictadura franquista. Pues bien, aquello que duró unos 20 años aproximadamente, se empezó a torcer
en el año 2000 y se acaba de torcer totalmente con la excusa de la crisis económica por parte del gobierno Rajoy. Por tanto, ahí hay una agresión. Algo que teníamos se nos está sacando. Algo por lo que habíamos luchado mucho lo estamos perdiendo. También es una agresión porque es una politización de la justicia. Se está politizando descaradamente la justicia. Les voy a poner un ejemplo que explica en gran parte ese proceso soberanista catalán. Junio del 2010, el Tribunal Constitucional, dividido, peleado y dando un espectáculo dantesco e impropio de gente civilizada, aquel Tribunal Constitucional se carga las partes más sensibles de un estatuto que había sido aprobado en el Congreso, en el Senado y en un referéndum en Cataluña. Esta es una politización descarada de la justicia, porque ahí el Tribunal Constitucional no actuaba de árbitro, actuaba de árbitro de parte, por tanto era un árbitro comprado por una parte. Así de claro. Y esto es una agresión. También es una agresión la judicialización de la política. Que los políticos catalanes soberanistas en este momento estemos o en pleno juicio por la vía penal o amenazados, como están muchos otros también, por ejemplo la presidenta de nuestro Parlamento, esta judicialización de la política es claramente una agresión delante de la que hay que responder. Y también tenemos la agresión de la guerra sucia. Desde determinadas instancias del Estado se están organizando operaciones que les ponen un nombre amable, le han puesto Operación Cataluña, esto es de agradecer, que no es una operación, digamos, de seducción, no es una oferta interesante, no es un plan de infraestructuras, no es un concierto económico, no es una recuperación competencial, simplemente es una operación hecha desde estamentos del Estado, controlados o no tanto, no lo sé, que están por vías ilegales, es decir, al margen de la ley, intentando desprestigiar a los políticos soberanistas catalanes, para que pierdan credibilidad delante de su propia gente. Esta es otra agresión. Y delante de esto, y delante de la sensación de que el Estado español nos está frenando en nuestra capacidad de desarrollo, de progreso, pues estamos reaccionando. Por tanto, fíjense, es verdad, el movimiento soberanista tiene esa parte de reacción contra una agresión, actuando en legítima defensa. Cuando a veces nos dicen, oigan, es que ustedes se intentan saltar las leyes, ustedes son unos temerarios, ustedes son una gente pues, que están echados al monte, ¿no? Nos dicen eso, ¿no? Y yo lo que les pido es que entiendan que estamos actuando en legítima defensa, porque la agresión es muy grande, no solamente sobre nosotros, pero nosotros la hemos sentido en carne propia y estamos reaccionando delante de eso. Pero, y eso es importante, el proceso soberanista catalán no es solamente de reacción delante de una agresión, es sobre todo un proceso que tiene una carga de acción y por tanto de proyecto. No solamente lo hacemos para defendernos, aunque sea legítimamente, lo hacemos porque estamos convencidos de que después de muchos intentos de pactar en el marco del Estado, intentos fallidos, el camino que nos queda, como ponía la pantalla, es ese camino que nos lleve a la libertad propia y a la soberanía propia y finalmente a disponer de un Estado catalán en el marco europeo. Y eso tiene una componente muy importante de proyecto y por tanto de futuro. Yo a veces en Cataluña lo resumo, hoy no lo voy a explicar porque sería demasiado largo y abusaría de su paciencia, pero lo resumo diciendo que queremos construir la Dinamarca mediterránea. ¿Qué quiere decir eso? En 30 segundos. Un país con alta ocupación y, por tanto, poco paro, salarios dignos, oportunidades para la gente, un estado del bienestar robusto, sólido, consolidado y sostenible, una economía muy abierta y, por tanto, muy innovadora, y una democracia de alta calidad. Y nosotros nos vemos capaces de construir un país así.
nos vemos capaces de construir un país así. Y para que todo el mundo entienda que esto no es tan fácil, y yo soy consciente de ello, también les digo a los catalanes, y construir un país así cuesta una generación entera. Esto no se hace en 2 años, esto no es un eslogan, esto no es propaganda, no es un discurso fácil. Construir un país de estas características cuesta como mínimo una generación. Pero si tienes el proyecto, tienes el propósito, tienes el compromiso y tienes la caja de herramientas, es decir, el Estado, puedes seguro intentarlo y con bastantes probabilidades llegarlo a conseguir. Es muy importante que se entienda también ese factor de proyecto que tiene el movimiento soberanista catalán. 2 apuntes finales. ¿Cuáles son, se preguntarán ustedes, las claves del éxito de un proyecto así? Creo que también son 4, muy resumidas. La primera clave del éxito es ejercer el derecho a decidir. Solamente haciendo eso, y lo decía el lehendakari Ibarretxe en su presentación, solamente ejerciendo, no proclamando, ejerciendo el derecho a decidir, por tanto votando, solamente con eso ya hemos ganado en gran parte esa batalla. Porque quiere decir que nos reconocemos a nosotros mismos, que nos respetamos a nosotros mismos, y esta es la parte fundamental para que después alguien más te reconozca o te respete. Y ese ejercicio del derecho a decidir es lo que, de una forma o de otra, de una forma u otra no, a través de un referéndum se va a volver a hacer precisamente este año 2017. Después les haré un comentario muy rápido en este sentido. Podríamos resumir diciendo este primer punto de las claves del éxito: votar ya es ganar. Solo votar ya es ganar. Y ahí estamos. La segunda clave del éxito: la unidad política y la movilización, juntas. Sin unidad política esto no va a ninguna parte, porque no nos sobran fuerzas en el soberanismo catalán. Por tanto, las que tenemos, las tenemos que unir todas. Y movilización, porque las instituciones catalanas solas no tienen fuerza suficiente para doblegar la fuerza y el poder que tiene el Estado en este momento. No tenemos fuerza suficiente como instituciones. Por tanto, la clave del éxito es ese binomio unidad política y movilización. Si no hay movilización de la gente, estas fotografías también lo demostraban, nosotros perdemos una de nuestras mayores cartas en esa partida. Pero esa carta la tenemos. Fijaros, en los últimos 5 años, en Cataluña cada año ha habido más de 1,5 millones de personas en la calle o en las vías del país. Cada vez. Recuerdo hace pocas semanas cuando hubo una gran manifestación en los Estados Unidos, básicamente de mujeres, contra el presidente electo, contra Trump. Y los norteamericanos decían: ha habido mucha gente en las ciudades norteamericanas, se han movido 1 millón de personas, en un país que tiene 350 millones de habitantes. Cataluña, con 7,5, cada año, en los últimos 5, ha sacado 1,5 millones de personas a la calle sin quemar un contenedor y sin romper ni un solo cristal. Otra clave. Este binomio es fundamental. Unidad política desde el principio hasta el final, desde el campo 3 hasta el 4 y hasta la cima. ¿Hay algún campo entre el 4 y la cima o no? No. Vale. Ya me había despistado porque yo no vengo de esta tradición. Pues desde el campo 3 al campo 4 hasta la cima, unidad política. Y movilización de la gente, porque no tenemos muchas más cartas en la mano. Pero es así. Y esa es muy grande y muy poderosa, ¿no? La tercera clave del éxito: la mayoría social en las urnas. Nosotros, lehendakari, defendemos el derecho a decidir por encima de todo y, por tanto, como que somos demócratas, aceptamos cualquier resultado.
Si es sí, mejor. Si es no, pues será la decisión de la sociedad catalana. Siempre decimos, si es sí y ganamos los soberanistas, tendremos que construir la Cataluña del futuro pensando en los que han dicho que no también. Y si es no, les pedimos a los que ganen que construyan la Cataluña del futuro de los próximos años teniendo en cuenta la parte importante que habrá votado que sí. Porque esa cohesión de pueblo no la podemos perder. Pues bien, la mayoría social la tenemos claramente a favor del derecho a decidir, claramente. Mucho más de 2/3, demoscópicamente, según las encuestas, casi el 80%. Por tanto, eso quiere decir que hay mucha gente que votaría no en un referéndum, pero que se apunta claramente a la idea democrática de nosotros decidimos nuestro propio futuro. Tenemos esa mayoría clara para ejercer el derecho a decidir. No sabemos, honestamente, si tenemos hoy la mayoría suficiente para tirar hacia adelante la construcción de un Estado catalán. Sabemos que estamos muy cerca, lo hemos comprobado, en las urnas, pero nos hace falta comprobar si eso es suficiente y, por tanto, si pasa del 50% de los votos, cosa que hasta ahora no hemos podido demostrar. Y la última clave del éxito es el reconocimiento internacional. Esto no viene antes de lo otro, viene después. Si nosotros no somos capaces de culminar ese proceso, evidentemente no nos va a reconocer nadie. Pero si somos capaces de hacerlo, entonces viene otra batalla importante, dura también, pero también posible de ganar, que es el reconocimiento, aunque sea progresivo, a nivel internacional, como tantas veces ha ocurrido en casos precedentes. Y lo último que les quería comentar son, porque quizá ustedes se lo preguntan, ¿no? ¿Y este año 2017 qué va a pasar en Cataluña? ¿Cómo va a acabar eso? Me preguntan a mí. Y yo no tengo ninguna bola de cristal y, por tanto, yo exactamente cómo va a acabar no lo sé. Pero hay 4 cosas, 3 o 4 cosas que van a ocurrir seguro. Una ya está ocurriendo. Son los juicios. Los juicios que tenemos por la vía penal. Eso ya está ahí. Y esto va a seguir durante este año 2017. El Estado, como mínimo, va a hacer eso. Digo como mínimo. Y seguramente no se va a quedar ahí. Ya se oye hablar de precintar escuelas, se oye hablar de recuperar competencias, se oye hablar de aplicar el artículo 155 de la Constitución. Se oye hablar de todo eso. Por tanto, no sabemos cuál va a ser la reacción del Estado, pero que no se va a quedar de brazos cruzados es evidente, ¿no? Por tanto, ahí tenemos los juicios y mi apuesta es que cuanto más juicios haya, cuanto más líderes soberanistas catalanes pasen por un juzgado, mayor será la base a favor de la independencia en Cataluña. Lo que ellos se piensan que va a ser amedrentar a la gente en Cataluña, meterles el miedo en el cuerpo, hablando coloquialmente, se pueden encontrar con la reacción exactamente contraria, con que haya una reacción de orgullo y además de apuesta democrática fuerte en Cataluña que tuerce esas previsiones del Gobierno y del Estado español y que les deje en una situación peor de la que tienen en este momento. Eso puede ocurrir. ¿Qué más va a pasar? Pues miren, va a pasar que el Parlamento catalán en algún momento de aquí a septiembre va a aprobar algunas leyes, aquello que les decía, ¿no? Apuesta por la legalidad, va a aprobar algunas leyes que van a ser inmediatamente recurridas, evidentemente, pero que son leyes que darán cobertura legal y legitimidad catalana a la convocatoria del referéndum y también a la sustitución de una soberanía por la otra. Es decir, serán leyes que en el momento en que se empiecen a aplicar después del referéndum, si se gana, tienen que cubrir ese marco legal para pasar de la legislación, en este momento española, a una futura legislación catalana, que al principio puede ser bastante similar de la anterior, porque hay que dar seguridad jurídica a todos los actores del país, económicos, sociales, ciudadanía en general, funcionarios. Esta gente tienen que estar cubiertos desde un punto de vista personal. No les pedimos que hagan aventuras personales. Les pedimos, sobre todo, que apoyen colectivamente, a base de su movilización y de su voto, esa causa soberanista catalana.
En el momento en que se aprueben estas leyes, va a haber un alto grado de tensión con el Estado español. Es evidente. Si antes no se ha encontrado una solución de posible acuerdo que yo sinceramente veo más lejos que la cima del Everest. Vista desde Katmandú. La tercera cosa que va a pasar, y la última, es la convocatoria del referéndum. Y ahí el grado de tensión pues todavía puede ser mayor. Pero para nosotros llegar hasta el final en este proceso es fundamental. Porque piensen ustedes una cosa. La alternativa a no seguir hacia adelante, sabiendo que no encontraremos un interlocutor probablemente dispuesto a escuchar, que es lo que quisiéramos, la alternativa sería simplemente tirar la toalla. Y no hemos hecho todo lo que hemos hecho para, en el último momento, tirar la toalla. No lo hemos hecho por eso. No sé cuándo volveremos a reencontrarnos, pero si hemos hecho el Everest, pues lo celebraremos. Y si han decidido en Cataluña volver a Katmandú, como decía el Lehendakari Ibarretxe, pues yo no lo celebraré desde un punto de vista del proyecto, pero sí que lo celebraré desde un punto de vista de la democracia. Porque habrá significado que nuestro empeño democrático, que es el fundamental, más allá de la independencia y del Estado catalán, en nuestro empeño democrático, en nuestra apuesta por la democracia de calidad, en nuestra apuesta porque sea creíble y sea de verdad que la soberanía reside en el pueblo. Esto se dice, se proclama y se pone en la Constitución, pero después no se practica como se debería practicar. Si hemos logrado todo eso, nosotros ya habremos empezado a ganar. Eskerrik asko. Bueno. Eskerrik asko. Zuri, eskerrik asko. Moltes gràcies, eskerrik asko, Mas presidenteari bere hitzengatik. Publikoaren galdera batzuk helaraziko dizkiogu orain hizlariei. Ahora haremos llegar algunas preguntas del público a los conferenciantes. La primera va para el presidente Mas y dice: ¿cuál va a ser el siguiente paso a dar si no se consigue la bilateralidad con el gobierno español? Bueno, son dos preguntas. ¿Estáis preparados para avanzar en el camino de la unilateralidad? Pues creo que lo he más o menos explicado en esta exposición inicial, ¿no? Para nosotros el concepto básico no es la decisión unilateral. Esta es la consecuencia del proyecto que estamos tirando hacia adelante. Nosotros no estamos instalados en la unilateralidad o en la desobediencia por la desobediencia o por la unilateralidad. No es ese el concepto, ¿no? Estamos instalados en visto que las vías que teníamos de entendimiento con el Estado no dan fruto y no son permanentes y no son posibles, de acuerdo con nuestros anhelos, pues cambiamos de camino, cambiamos de registro, cambiamos de proyecto y lo fundamental es construir ese proyecto. Y en este sentido nuestro ánimo es completamente positivo, no es de confrontación, no es de tensión, todo eso nos viene añadido. ¿Por qué? Pues porque tenemos ahí un interlocutor que en el fondo no es interlocutor, o al menos no es un interlocutor de altura democrática. Fíjense, yo se los decía antes, ¿no? Tenemos por primera vez en la historia un Parlamento con mayoría absoluta a favor de la independencia. ¿Eso no tiene que ser reconocido? Porque ese Parlamento se ha constituido después de unas elecciones.
Un gobierno democrático y un Estado democrático reconocerían este hecho, porque es un hecho democrático, y lo intentarían afrontar. Efectivamente, intentarían encontrar vías para no tener que llegar a la independencia de ese territorio, de ese país, en este caso Cataluña, pero actuarían como un interlocutor democrático para intentar encontrar soluciones delante de esta realidad. No es el caso español y, por tanto, nosotros lo que sí que tenemos claro es no queremos actuar por desobediencia, no queremos, por principio, hacer actos unilaterales, pero, les recuerdo lo que les decía, estamos actuando en legítima defensa. Y, por tanto, cuando actúas en legítima defensa, te tienes que defender. Y defenderse quiere decir que cuando tienes un proyecto claro y tienes la mayoría para llevarlo adelante y la determinación, ¿no? Pues entonces tienes que proseguir. Y esto es lo que estamos haciendo. ¿Que esto es unilateral? Pues quizás sí, pero es igual. Es como tiene que ser, ¿no? Respondiendo al mandato democrático que recibimos del pueblo catalán en las urnas. Zerbait gehitu nahi duzu horri lotuta? Honi buruz? Bai. Bueno, yo lo que creo que entre los argumentos podridos que se han elaborado desde los medios de comunicación y la política española está el concepto unilateral. Cuidado, porque lo unilateral no existe cuando la otra parte no se sienta a la mesa. Porque necesariamente tú tienes que hacer tu camino. Pero eso no es algo que dice Juanjo Ibarretxe. Lo dice el Tribunal Internacional de la Haya en relación con el caso de Kosovo. Cuando dice que no existe violación del derecho internacional en el caso de Kosovo, que toma la decisión por parte del Parlamento de Kosovo, ni siquiera mediante referéndum de su gente, si se dan tres circunstancias. Una, que se haga a través de instituciones democráticas, en este caso la Generalitat. Dos, si se da en una situación absoluta de paz, caso afortunadamente de Cataluña, desgraciadamente nosotros no lo tuvimos en su momento. Y tres, si se hace después de intentar una y otra vez, como han intentado las instituciones en Cataluña, negociar con la otra parte y han sido contestadas una y otra vez que no se sientan. ¿O por qué creéis entonces que el gobierno español está trasladando a la opinión pública de manera vacía, porque es un estuche vacío, este nuevo argumentario en el sentido de que están dispuestos a hablar, etcétera, al diálogo? Pero, ¿al diálogo en qué? Por lo tanto, que hagan propuestas, que se sienten a la mesa. Porque si no se sientan a la mesa, el concepto de unilateralidad no existe. Y esto es algo muy importante para trasladar, creo, aquí en la sociedad vasca y también en Cataluña. Y, por supuesto, en España tendrá menos eco. Pero hay que decirlo, lo unilateral no existe si la otra parte no se sienta. Bigarren galdera Ibarretxe lehendakariarentzako da. Burujabetasuna nahi badugu Euskal Herrirako, zer egin eta nola egin. Traduzco al castellano. Si queremos la soberanía para el País Vasco, ¿qué tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer? Pues lehen esan duguna, osea, que lehenengo eta bine elkarrekin gauzak egitea oso importante da. Hemen ez dau, jokua ez da bazter batean ustea alderdi politikoak, eta beste alde batetik gizartea edo erabiltzea politika mina egiteko alderdi politiko bati edo beste bati. Elkarrekin egiten badugu bestela jai dugu. Hori da lehenengo pausua. Eta bigarren pausua zer da? Bueno, pixkanaka gehiengo potolon bat lortzea geure gizartean. Hori dia. Eta zentu horretan ni bakorra naz. Nik uste dut daukagun oportunitate itxela baita. Lehenengo aldiz historian zehar, bigarren alde zibituan gaina, gehiengo osoa daukagulako Eusko Legebiltzarrean. Eta hori ez ezik, baizik eta zorionez, lehenengo eta bigarren partido Euskal Nazionalak dira biak. Lehenengo eta bigarrena, PNV eta Batasuna, Bildu. Eta beste alde batetik, Naparran, lehenengo aldiz historian zehar ere, hor dago, Euskaldunek, zentzu horretan, eta abertzaleok, gehiengo osoarekin eta gobernuan, Nafarroako gobernuan. Eta hori ez ezik, baizik eta Iruñako udaletzean ere. Galdera da, aprobetzatzen ere gara daukagun egoera? Ezin hobea baita.
Eta hausnarketa guztiontzat da, Guztiontzat, Hemen ez da libretzen inor, Kontuz. Bueno, sí. Que estaba diciendo que fundamentalmente en el caso de la sociedad vasca en general se dan una serie de condiciones ciertamente novedosas, ¿no? Por una parte, los dos primeros partidos en el Parlamento vasco son dos partidos nacionales vascos. Por primera vez en la historia, primero y segundo, durante dos elecciones de manera continuada. Un 76% del Parlamento vasco en la comunidad está a favor del derecho a decidir. No solamente eso, sino que Navarra tiene un gobierno compuesto por formaciones políticas en favor del derecho a decidir, que lo mismo ocurre en el Ayuntamiento de Iruña, ¿verdad? Y que además, se me olvidaba en euskera, hay una nueva formulación de naturaleza administrativa que pronto será también de naturaleza política en Iparralde. Esas son unas condiciones inmejorables para poner en marcha un proyecto de esta naturaleza. Y decía que la cuestión no es mirarnos unos a otros, ni apartarnos, ni decir que estorba este, ni el otro, ni nos igual. Porque si hacemos eso lo tenemos claro, quiero decir. El divide y vencerás es el principio del fin del pueblo vasco a lo largo de la historia. ¿Desea añadir algo? Sí. Muy bien. Pues la tercera pregunta es para el presidente Mas. ¿Qué importancia han tenido las consultas de Arenys de Munt y las posteriores consultas populares en el proceso catalán? Pues las consultas creo que fueron de 2009, que empezaron en este pueblo de Arenys de Munt, fueron el embrión. Ahí se empezó a gestar una movilización ciudadana, aquello que les decía, ¿no? Este es un movimiento de raíz del pueblo, de la gente. Ahí la gente tomó la iniciativa, se extendieron aquellas consultas a lo largo de otras poblaciones catalanas y a partir de ahí pues germinaron determinadas flores, ¿no? Y florecieron. Y después eso se extendió pues, por otras partes del territorio y llegamos a noviembre del 2014, en donde ya la consulta ya fue pues, general, ya fue organizada por el Gobierno de la Generalitat y finalmente pues, soportada por 42.000 voluntarios que se movilizaron para que aquello fuera una realidad, ¿no? Es decir, que fueron, pues, de una forma u otra, ese germen que hizo posible que al final después esto se generalizara por muchas otras partes del territorio. Euskal Herrian ere, fase horretan gauden, neurri honde batean, ez dakit, Ibarretxe lehendakaria zerbait esan nahi duzun herri galdeketen inguruan. Para apoyar lo que ha dicho el presidente Mas, el apetito viene comiendo. El apetito viene comiendo. En democracia también. La cuarta pregunta también va dirigida a usted. ¿Cree que si el gobierno español ofreciera más competencias a Cataluña, como una hacienda propia, el gobierno o Convergencia cedería a rechazar a un referéndum? Pues rotundamente no. Rotundamente no. Y lo explico. Nadie puede impedir, incluso sería bueno, que el gobierno español o el Estado español pusieran encima de la mesa una oferta de autogobierno para Cataluña. Eso sería bueno. Pero ¿cuáles son las dos condiciones que nosotros pondríamos si esto pasara, que está muy lejos de pasar, por cierto? Las dos condiciones serían, una, hay que votarlo en referéndum, dos, al lado de una pregunta que permita votar a favor de la independencia de Cataluña. Y entonces que la gente en Cataluña escoja o independencia o oferta del Estado español sobre el autogobierno, ¿no? En esas condiciones sí. Por tanto, fíjense que nosotros no nos negamos en absoluto a que haya una posible oferta del Estado español, pero en esas condiciones, porque lo que no tendría sentido es que solamente hubiera una oferta del Estado, que insisto, está muy lejos de existir, no se ve ni a lo lejos, vamos, y que en un Parlamento que tenemos con mayoría absoluta a favor de la independencia no pudiera poner su opción encima de la mesa para ser contemplada también. Otra cosa es que decidiría la sociedad catalana, si una alternativa o la otra.
Y eso, poco mucho, pues ya está contestado de antes, ¿no? Pero lo fundamental es que nosotros aceptaríamos esa oferta siempre pasado por un referéndum y al lado de la posibilidad de votar a favor del futuro Estado catalán. Muy bien, y la última es para los dos. ¿Qué podemos hacer desde el País Vasco para ayudar al pueblo catalán en su voluntad de decisión? Contesto yo primero, le vamos a dejar Ay, la palabra al presidente. Yo propongo la doctrina Aguirre, siempre con Cataluña. Pues miren, yo les diría que hoy ustedes ya han hecho algo muy importante, asistiendo a este acto. Porque, se lo diré en palabras del lehendakari Ibarretxe, ¿no? Cuando se preveyó este acto, no se preveyó en esta sala. No. Creo recordar que era en una sala un poco más pequeña. En Oronac, en la Universidad de Mondragón, teníamos 200 personas. Correcto, 200 personas, ¿no? Pasar de aquella sala que teníais prevista a esta significa aquello que os decía al principio, ¿no? Significa que de una forma o de otra, con vuestra manera de hacerlo, que además ha sido muy bonita, queréis expresar esa muestra de afecto, de solidaridad y de apoyo a un pueblo, en este caso el pueblo catalán, que se está moviendo, que está perdiendo el miedo, que está movilizando energías en positivo, que está movilizando, dejádmelo decir, mucho talento. Hay gente de primer nivel que está involucrada en el tema de la soberanía catalana. Tenemos en este momento los estudios, yo creo, más bien preparados en la historia de la independencia de cualquier país. No hemos llegado ahí, pero los estudios los tenemos casi todos. Y os aseguro que para llegar a eso no lo han hecho los departamentos de la Generalitat, no lo han hecho los políticos, lo ha hecho gente de primerísimo nivel, gente que está en Cataluña o gente que está fuera, en empresas extranjeras, en empresas en el extranjero, en universidades, en centros de investigación, en un montón de sitios. Y son gente que sin cobrar nada han puesto todo su talento y se han mojado con sus apellidos, cosa difícil de hacer también, porque eso significa a veces represalias, se han mojado con su talento para que el futuro de Cataluña sea un futuro, pues, un futuro de acuerdo con nuestras capacidades como pueblo, ¿no? Yo os quería decir eso, pero os quería... Quería transmitir esa, más que una idea, pues es un sentimiento, ¿no? Que con actos como este y con muestras de apoyo como las que estáis dando, pues esta filosofía, esta apuesta del lehendakari Aguirre no es solamente teoría, sino que es una buena muestra por la vía de los hechos y de la práctica, que es cuando las cosas realmente tienen importancia. Honaino, heldu da gaurko solasaldia. Arratxe entretenigarri eta emankorra igaroko zenutela espero dugu. Gogoratu irteeran gure esku dagoren bazkide txartelak eta Aguirre lehendakaria zenterren eskurriak dauzkazuela. Horriak bete eta irteeran dauden bi hautestontzietako batean sarditzakezuen. Mila esker, Zelai Nikolas, Juan Jose Ibarretxe eta Artur Masi zuen ekarpenengatik. Halako espazioak eta uneak partekatzeak egiten gaitu aberats. Eta gure herriek ere gehiago partekatzea espero dugu. Ez dakigu Everestera gerturatu garen, baina gaurkoa bezalako egunek eta gero, egia da mendiak beldur pixkat gutxiago ematen duela. Y aquí termina el encuentro de hoy.
Esperamos que hayáis pasado un rato entretenido y enriquecedor. Recordad que a la salida encontraréis formularios para haceros socios de Gure Esku Dago y hojas de información sobre la Agirre Lehendakaria Center. Podéis rellenar los formularios y depositarlos en una de las 2 urnas que hay a la salida. Nos alegramos mucho de haber tenido hoy estos conferenciantes. Les damos las gracias a Celay Nicolás, a Juan José Ibarreche y a Artur Mas por sus palabras. Y solo queremos decir que compartir espacios y momentos como el de hoy es lo que nos enriquece. Y esperamos que nuestros países puedan compartir muchos momentos más. No sabemos si nos hemos acercado al Everest, pero sí que el monte da menos miedo ahora. Eskerrik asko eta hurren arte. Para que la sombra tenga luz, le da la luz, está quemado. Eso es pasa. Yo tengo que estar aquí explicando eso después de haber hecho un poquito después de la radicación.